Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a esta nueva sesión. Gracias por estar una vez más acá. Bueno, estamos muy contentos. Esta es la última sesión del módulo de Varela, de Humberto Maturana y Francisco Varela. Es un módulo que hemos desarrollado en el último mes y bueno, empezamos haciendo un repaso biográfico por los autores y en la primera sesión bosquejamos algunos de sus conceptos. Y después fuimos profundizando en cada sesión en todos esos conceptos. En la segunda sesión revisamos con Dante Quialbo la articulación de la noción de autopoiesis con sistemas complejos. En la tercera sesión vimos el enfoque en activo. La sesión pasada tuvimos el lujo de contar con Carolina Escoto, que estuvo revisando la noción de neurofenomenología. Y hoy tenemos un nuevo lujo de tener acá a Andrés Ilsic como invitado. Y él va a exponer esta sesión que se titula Homeostasis y autopoiesis, la inquietud de las máquinas vitales. Y la idea es que él va a hacer algún recorrido de conceptos como la autopoiesis, o autoorganización y homeostasis, y va a ver cómo se conectan estos conceptos con el problema mente-cuerpo y la capacidad de las máquinas para mostrar comportamiento racional. Y en esta línea va a revisar un poco la discusión entre mecanicistas y vitalistas, y de fondo va a estar esta pregunta acerca de cómo estudiamos los sistemas complejos, ¿no? Y por qué no lo podemos estudiar de una forma reductiva o reduccionista, o algo así. Él después nos explicará mejor, quizá diga todo lo contrario. No, creo que va a andar cerca de eso. Bueno, es un gusto para mí presentarlo a Andrés porque siempre es un gusto discutir con él. Creo que en la línea de Humberto Maturana y Francisco Varela es una persona que tiene un recorrido interesante por la filosofía, las matemáticas, la lógica, la informática, bueno, un gran background. Él es becario de CONICET, actualmente se encuentra finalizando sus estudios de doctorado en filosofía, con una tesis acerca de los aspectos filosóficos sobre sistemas complejos. Es docente adscripto de las cátedras de Epistemología de las Ciencias Naturales y Lógica 3 de la carrera de la licenciatura de Filosofía en la Universidad Nacional de Córdoba. También es profesor externo en la Maestría de Tecnología, Políticas y Culturas de la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad Nacional de Córdoba. Y ha participado de distintos equipos de investigación sobre modelado, simulaciones, experimentación, y ha publicado muchos artículos sobre estos temas, principalmente en articulación con el estudio de sistemas complejos, y bueno, es muy querido en la comunidad de la Universidad Nacional de Córdoba por su participación en distintos espacios, digamos, en la construcción de distintos espacios de jóvenes investigadores, las jornadas de epistemología, que creo que bueno, es muy valioso, además de recorrido académico y las publicaciones, participar en los espacios institucionales en los que, bueno, Andrés hace un gran aporte. Así que bueno, muy bienvenido, muchas gracias por estar acá con nosotros, y te doy la palabra, Andy. Bueno, muchas gracias por la invitación. Desde ya digo que los voy a decepcionar, así no los termino de decepcionar, así que ya están preparados. Bueno, espero poder al menos transmitirles algo. Yo aprendí más que nada de Maturana y Varela escuchando los seminarios acá, así que estoy muy lejos de ser un experto, ni siquiera podría decir que soy un conocedor de algo de la obra de estos pensadores. Pero lo que sí comparto con ellos quizás es un poco alguna de las inquietudes, ¿no? Y como decía Tati, en algunos de los casos, algunos de los recorridos que tuve por esas inquietudes tienen algunos puntitos en común con los de Maturana y Varela. Entonces, lo que yo propongo es básicamente hacer como una revisión muy general de algunos conceptos centrales que me parece que se repiten en la obra de estos dos pensadores, especialmente en Varela, como ya lo voy a mostrar. Y si yo tuviera que describir así a muy grandes rasgos qué es lo que caracteriza o cuál es el hilo conductor que uno puede trazar en su obra, yo tomaría estos cuatro conceptos, ¿no? Por un lado, el de autopoiesis, que acá fue trabajado especialmente en las primeras sesiones.
Uno que va a ser uno de los ejes que yo voy a tomar en esta exposición, que es de las máquinas como recurso explicativo. Y uno que estaba muy asociado a eso, y especialmente en cómo esa idea se junta con la autopoiesis, es lo de macro y microdeterminación, ¿no? Esto es algo que vamos a ver en términos de la capacidad de explicar fenómenos en base a los posibles constituyentes de esos fenómenos que se determinen. Y una de las tesis principales que va a salir es la dificultad, si es que no la imposibilidad directamente, de explicar fenómenos complejos en base al conocimiento que se tenga de las partes que los componen. Y un último punto que le voy a llamar conocimiento natural, que acá apareció un poquito en la sesión pasada de la mano de Carolina, tiene que ver con justamente entender a los agentes epistémicos, esto es, los agentes que hacen afirmaciones acerca del conocimiento, como también parte de ese mismo universo de lo natural, ¿no? Uno podría empezar a ampliar, ¿no? Y a desplegar estos conceptos, y lo que me va a interesar remarcar acá es cómo uno de los patrones que se repiten en la obra de Maturana y Varela es la insistencia en la idea de patrón, ¿no? Y esto es un poquito quizás el mensaje que quiero transmitir acerca de la importancia que puede tener esta idea de patrón en distintas disciplinas, pero especialmente en filosofía de la tecnología, filosofía de la ciencia. Bueno, yo lo que voy a hacer al principio es un pequeño punteo por algunas frases que en la lectura me llamaron mucho la atención, y que me parece que ponen de manifiesto estos ítems que yo mencionaba recién, ¿no? Por ejemplo, en el libro, de alguna forma se puede decir que empezó todo, de Máquinas y Seres Vivos, dicen muy cerca del principio, ¿no? Se preguntan por la idea de máquina, y seres vivos, ¿no? En una época en la cual ya se había empezado a trazar líneas entre el ámbito del estudio de las máquinas y el estudio de la biología, pero todavía era algo, en algunos ámbitos era todavía algo extraño de hacer, ¿no? Y quizás más extraño por una de las propuestas que hay aquí, y que de hecho va a ser es una propuesta que sale muy temprano en la historia de la historia de la ciencia, y que siempre va a tener un punto de ataque por parte de otras comunidades, ¿no? Entonces, pero esto va a llevar precisamente a un progreso, me parece, a través de cómo se van reafinando estos conceptos. Dicen Maturana y Varela: el hecho de que los sistemas vivos son máquinas no puede demostrarse apelando a sus componentes, ¿no? En eso ya va a haber algo acerca de esta imposibilidad de explicar fenómenos complejos en base a simplemente el conocimiento de esos componentes. Lo que dicen es: se debe demostrar su organización mecanicista de tal manera que sea obvio cómo todas las propiedades surgen de ella, ¿no? Acá el concepto clave es organización. Y este es un concepto que tiene una historia muy interesante, que voy a intentar poner de manifiesto acá muy brevemente, también ligada a la idea de patrón. Francisco Varela, en El fenómeno de la vida, este libro realmente, que es una recopilación de artículos, es realmente muy interesante, tiene algunas ideas muy interesantes por la forma en la que va conectando las cosas, y si uno lee lo que está haciendo Varela, ¿no? Es cuando hace la selección de estos artículos, cuando hace ese pequeño prólogo de introducción, tira algunas claves de lectura para toda su obra que valen la pena prestarle atención a esas conexiones. Mucho más me parece que por ahí lo que dice puntualmente en cada uno de los textos, ¿no? Hay que leerlo como una obra totalmente orgánica, pese a ser una selección de trabajos. Hablando de la idea de autopoiesis, y acá me parece que se puede ver justamente cómo algunos de los conceptos que yo introducía aparecen. Dice Varela: en otras palabras, la célula es capaz de automantención gracias a un patrón constitutivo o proceso de generación circular,
esta idea de ciclos y de patrón, como van a ver, se va a repetir constantemente en esto. El proceso de generación circular que reemplaza continuamente los componentes que están siendo destruidos y recrea las condiciones para discriminar entre el sí mismo y el no sí mismo, ¿no? Esta pregunta por la autonomía de los seres, en particular de los seres biológicos, va a ser una de las guías constantes en la obra de Varela. Claramente, esta pauta de organización básica podría presentarse en diferentes tipos de unidades, no exclusivamente en una célula básica tal como la conocemos, ¿no? Y a continuación, ¿no? Claramente esta pauta de organización básica podría presentarse en diferentes tipos de unidades, no exclusivamente en una célula básica tal como las conocemos. Acá hay muchísimos, se podría ir oración por oración, si es que no palabra por palabra, y extraer muchísimas ideas, ¿no? En particular esta idea del sí mismo y el no sí mismo, la diferencia, el hecho de que un sistema tiene que aislarse al mismo tiempo que depende de los componentes, esa idea de autonomía y de dependencia al mismo tiempo es otra de las claves, en particular para entender el concepto de reducción y emergencia, y cómo el estudio de esta clase de sistemas sugiere que esa dicotomía es algo que hay que más que resolver, hay que disolver. Fíjense de nuevo, acá pone énfasis en la organización, ¿no? De vital importancia es el papel que desempeña la autodefinición de una unidad, que hace de la vida una propiedad emergente y no simplemente un agregado de cualidades. Esto va a ser un criterio también que muchos filósofos van a tomar para identificar a la emergencia de propiedades, ¿no? Will Wimsatt en particular va a tomar el criterio de no agregatividad como un criterio para la emergencia, diciendo al final de cuentas de que es tan difícil dar cuenta de la emergencia porque está prácticamente en todos lados, que es más fácil ver cuándo no la hay. Lo que quiero decir con emergente, dice Varela, es que la vida mínima puede ser explícitamente descrita como el resultado de una organización, no como el resultado de una reacción de determinados componentes, ¿no? En este énfasis en la organización, Varela intenta oponerse a los intentos de reducir la biología a la química, pero también vamos a ver a los intentos de reducir la cognición a los meros estudios más que nada del procesamiento simbólico. Esta organización, dice, continúa Varela, define a la unidad. Se trata realmente de una propiedad distribuida de la interacción entre la red metabólica y la membrana, donde las propiedades globales, como la difusión, determinan las reacciones químicas locales y, sin embargo, son las reacciones químicas las que posibilitan la existencia del límite o de la barrera, ¿no? Estaba esta idea que veíamos temprano en el seminario sobre cómo necesitaba haber una encapsulación que al mismo tiempo que aísla al sistema del medio, posibilita la misma existencia de ese sistema en el medio, ¿no? Y el criterio para identificar que algo es un organismo va a ser justamente la necesidad de ver que en el proceso de funcionamiento y de creación de su propia identidad genera los medios para su propia existencia. Y otra última cosita es esta idea de propiedad distribuida, va a ser importante, ¿no? Porque además de que van a poner constante insistencia con la idea de autopoiesis en cómo tiene que haber alguna especie de aislación o aislamiento del medio, una de las propiedades que van a tener muchos sistemas complejos va a ser esta idea de poder estar distribuidos tanto en tiempo como en espacio. Y el tipo de interacción que puedan tener puede ser extremadamente débil, y de hecho una de las interacciones va a tener que ver con la historia, la memoria que pueda tener un organismo, y el otro es la posibilidad de interactuar con otros sistemas muy débilmente, ¿no? Y no depender de la transferencia de energía, sino en algún sentido que se podría refinar después de la transmisión de información en lugar de energía o materia. Poniendo énfasis en la idea de autonomía, Varela indicaba estas dos proposiciones, ¿no? Y dice, es como, hay que ver
qué relacionadas están, ¿no? Y justamente uno de sus grandes aportes me parece tiene que ver con identificar estas dos cosas que uno podría en principio pensar que son opuestas, ¿no? Y gran parte de la idea de constante de Varela es mostrar, ¿no?, cómo estos dos opuestos que por ahí se ponen casi en un escenario de combate, en realidad se necesitan el uno al otro, ¿no?, para resolverse en esta dialéctica. Eh, Estas dos proposiciones son la uno: los organismos son fundamentalmente un proceso de constitución de una identidad. Y sin embargo, ¿no?, proposición 2: la identidad emergente del organismo proporciona lógica y mecánicamente el punto de referencia para un dominio de interacciones. Eh, Esto también es muy profundo, hay muchas formas de interpretarlo, pero me parece que de las pautas que uno puede tomar para esto es esta idea, ¿no?, de cómo un sistema de alguna manera termina generando un propio mundo para ese mismo sistema, ¿no?, generando una abstracción sobre todas aquellas cosas que se pueda llegar a encontrar en el medio ambiente. Esta es la forma en la que Varela hace una especie de primer, llamémosle, un primer ciclo de retroalimentación entre estos dos procesos. Y una de las ideas clave es esta idea del cierre operacional, ¿no?, que me parece que es uno de los conceptos más útiles que hay en la obra, en particular en la obra de Varela, y que es muy difícil de entender a dónde uno apunta si uno no ve el tipo de trabajos que hizo Varela, especialmente preguntándose por algunas propiedades lógico-matemáticas de los mismos sistemas formales que se podían utilizar para representar o para trabajar con estos sistemas. Voy a volver al final sobre este cuadro, pero uno de los puntos claves es esta idea de la autorreferencia, ¿no? Y esto tiene que ver con esto que mencionaba recién acerca de los sistemas lógicos, ¿no? Mientras exista, dice Varela, la organización autopoética permanecerá invariable. En otras palabras, una manera de entender la especificidad de la autopoiesis es pensar en su autorreferencia como una organización que mantiene la organización misma con carácter de invariable, ¿no? Acá vemos ya aparecer de nuevo los puntos de autopoiesis, de estabilidad, de invariancia, de organización, patrones que permanecen, ¿no? Uno piensa en esto inmediatamente, o al menos a mí me pasa en pensar en la vieja paradoja del barco de Teseo, ¿no? Este barco que se había conservado, pero le iban cambiando con el tiempo a medida que se arruinaban las piezas, ¿no? Y uno se preguntaba si seguía siendo el mismo barco o no, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que caracterizaba al barco, ¿no? Y ese es el tipo de pregunta. Varela siempre pareciera haber una paradoja en parte del tratamiento que está, de la cual parte, y en el momento de mostrar por qué algo no es una paradoja o cómo se resuelve una paradoja, se utiliza eso como parte del mismo proceso de explicación. De hecho, una de las propiedades que tiene, si uno se pone a estudiar las paradojas en abstracto, normalmente hay, lo que uno puede llegar a ver es que hay como una especie de tensión entre dos extremos, ¿no? Uno podría pensar, bueno, hay algo que quiere ser verdadero y quiere ser falso al mismo tiempo, y eso no se puede, ¿no? Y una de las cosas que se suele ver en esto es cómo uno se ve necesitado de generar un nivel más alto en el cual puede describir eso que estaba ocurriendo y que llevaba a una contradicción. De hecho, una de las paradojas, o quizás las paradojas más famosas, son las paradojas llamadas de la autorreferencia, ¿no?, que tienen que ver desde la famosa paradoja del mentiroso, o las paradojas, en particular la paradoja de Russell. Y sin duda, una de ellas, una de las más importantes, y que Varela estudió con bastante detalle a finales de la década del 70, es la paradoja, lo que podríamos llamar la paradoja de Gödel, ¿no? La paradoja de una de las formas de paradoja de autorreferencia en la que Gödel intentaba mostrar cuáles eran los límites de los sistemas lógicos para hablar especialmente de ellos mismos, ¿no? Cuál era la capacidad que tenían para hablar de sus mismas propiedades.
Dice Varela, la autopoiesis es el primer ejemplo de la dialéctica entre los niveles de componentes locales y el todo global, unidos en una relación recíproca a través de las exigencias de constitución de una entidad que se autosepara de sus antecedentes. En este sentido, la autopoiesis, como la caracterización de la vida, no cae en los extremos tradicionales del vitalismo o reduccionismo, ¿no? Esta va a ser una de sus constantes preocupaciones. Esto está en uno de los textos que a mí me pareció de los más interesantes, en el que Varela, ya muy temprano, en textos del 81, se da el lujo de especular un poco, ¿no? Y hablar de si puede haber creatividad en los procesos naturales, y los contrasta con una idea de posible fuente de creatividad en los procesos, en los sistemas formales, ¿no? Y es justamente utilizando parte del análisis que hizo Kurt Gödel en su formulación de lo que hoy conocemos como los teoremas de incompletitud, o teoremas de incompletud, entre 1929 y 1931, en el que intentaba mostrar justamente qué es lo que sucedía cuando se pretendía que un sistema lógico hable de sí mismo, y se podía mostrar cómo aparecían algunas paradojas, que paradójicamente en un sistema que había sido especialmente diseñado para que no existan estas paradojas, como había sido el principio matemática de Russell y Whitehead. eh, una de las cosas que muestra acá es cómo en estos extraños bucles, para utilizar el término que va a usar Hofstadter, que es alguien que también influye en Varela, eh, aparece, ¿no? Estos puntos de quiebre en el cual sugieren un cambio de las condiciones de los sistemas. Y es muy interesante este texto, que está traducido en la colección del 2000, para ver cómo esta multiplicidad de ideas va tomando forma en el pensamiento de Varela, ¿no? Y una de las influencias que uno puede notar es la de Escher, ¿no? Escher es uno de estos artistas que ha tenido una profunda influencia en muchos científicos, y una de los temas que aparece en Escher es justamente esta idea de la autorreferencia, y de cómo ciertas condiciones generan, o ciertos estados del mundo generan las mismas condiciones de posibilidad para otros procesos en el mundo, ¿no? Esta imagen de las manos dibujándose a sí mismas, eh, es una de las imágenes a las cuales Varela eh, vuelve constantemente, ¿no? Pero hay otras imágenes, ¿no? Y pensando un poco en la influencia que ha tenido Escher en algunos científicos, uno para destacar es Roger Penrose, premio Nobel el año pasado por sus trabajos fundamentales sobre la naturaleza de los agujeros negros. Pero uno de los trabajos más tempranos que ha tenido Penrose tiene una clara influencia de Escher, lo dice explícitamente, y tiene que ver con el tipo de cómo pensar algunos procesos geométricos, y el tipo de patrones que resultan, ¿no? Y de hecho es algo que, pese a este tratamiento primero en abstracto, uno encuentra propiedades que luego están también en sistemas naturales, ¿no? De hecho, esto que se llama un tesilado, se llama el tesilado de Penrose, tiene propiedades fractales, son similares a cristales aperiódicos, ¿no? Y de hecho la idea de cristal aperiódico es una idea que los físicos introdujeron muy temprano, en particular Erwin Schrödinger, para pensar a la vida, ¿no? Porque una de las sugerencias que tenía Schrödinger muy temprano, esto es 1943 la publicación, pero esto es una conferencia que se da, me parece, en 1941, en este texto de qué es la vida, sugiere que una de las formas en las cuales las células podrían guardar la información que hace falta para su propia replicación es a través de un cristal aperiódico, ¿no? Y en la idea
de un cristal aperiódico, uno ve cómo la idea de patrón y la posibilidad de guardar información en base a una diferencia, ¿no? Porque una de las cosas que uno va a necesitar para leer información en algo va a ser la posibilidad de detectar diferencias en base a algo que se espera, o en base a un patrón. Es justamente ese punto, ¿no? Pero de todas formas, Varela también va a ser muy cauto con esta metáfora de la información y del procesamiento de información, tanto al nivel biológico más pequeño como al nivel de la cognición humana y de la conciencia, ¿no? Va a ser muy crítico de las ideas, de las explicaciones de la conciencia como un mero procesamiento de información que está haciendo el cerebro. Patrón es un término que para mí puede ser muy esclarecedor para un sinnúmero de problemas, problemas filosóficos, y que me parece que puede iluminar muchos de esos puntos, ¿no? Uno de los que voy a mencionar hoy brevemente es el de máquina, ¿no? En mi definición de máquina, una máquina es simplemente un proceso encapsulado que convierte ciertos patrones del mundo o que recibe como entrada en otros patrones, ¿no? Y devuelve un estado del mundo y quizás cambia en el mismo proceso. Pero más allá de todos estos términos, los cuales si quieren después podemos volver, hay muchos acá que me parece con los que Maturana y Varela resonarían. ¿Cuánto voy de tiempo? Bueno, voy bastante más lento de lo que pensé que iba a ir. Les propongo que vayan pensando un pequeño acertijo con el cual podemos después comenzar la discusión. Y es una pregunta que suena un poco ingenua y quizás sencilla, ¿no? Pero la pregunta es: ¿cuántos individuos hay en esta foto? ¿No? Y Maturana acá a la izquierda y Varela a la derecha, haciéndose él mismo un electroencefalograma. Y les voy tirando unas posibles respuestas que uno podría pensar, ¿no? Después volvemos al final sobre esto, pero lo voy tirando para que lo vayan pensando, ¿no? Posibles respuestas: 1, 2, 3,72 por 10 a la 13, por 2, vamos a ver por qué, 4 por 10 a la 13, por 2, o C más D, ¿no? O casi 8 por 10 a la 13. Bueno, lo que pensaba hacer ahora es conectar un poco estas ideas que acabo de mencionar en la obra de Maturana y Varela con algunos ítems de la historia de la filosofía y la historia de la ciencia, ¿no? Uno podría ir muy temprano con estos ítems, ¿no? Y en particular ver las dificultades que explicar los organismos vivos traían desde muy temprano en el origen de la ciencia y el origen de la filosofía, ¿no? Yo tomé acá prácticamente al azar una cita de este texto de Aristóteles sobre el alma. Los textos de Aristóteles sobre la biología son interesantísimos, muy, muy interesantes. Les recomiendo este libro de Armand-Marie Leroy, Cómo Aristóteles inventó la ciencia, en el cual hace un análisis desde la biología contemporánea sobre la obra de Aristóteles. La influencia que ha tenido Aristóteles en los biólogos, incluso en el siglo XX, es admirable, y hay un montón de cosas que ha hecho, que ha hecho muy bien, ¿no? Pero una de las cosas que veía en Aristóteles ya es la necesidad de incluir un tipo de causalidad particular para hablar de los organismos, ¿no? Y va a ser una de las ideas que va a volver a aparecer en la historia de la ciencia, que tiene que ver con la idea de causalidad final, ¿no? Y otro de los puntos que aparece especialmente en este texto sobre el alma, ¿no? Es la idea de definir a los sistemas vivos en base a la capacidad de generar movimiento por sí mismos, ¿no? Y eso es uno de los ítems que se va a repetir. Eh, de hecho, uno también lo traigo a Aristóteles porque uno va a ser
un punto de ataque para otra de las tradiciones de hacer ciencia en la época antigua, y que tiene que ver más que nada con la forma en la que se usaba la técnica como para entender la naturaleza, ¿no? Y esa va a ser una de las tensiones que va a acompañar a la idea de conocimiento desde su misma incepción. Ya voy a retomar sobre eso, ¿no? Pero la idea de utilizar a los mecanismos o eventualmente todo objeto artificial para entender a la naturaleza es algo que llevó un tiempo a aceptar dentro de lo que podríamos llamar la ortodoxia aristotélica durante la Edad Media, ¿no? Y la metáfora del universo como un reloj que se va a gestar, ¿no? A medida que los relojes iban siendo eh, más ubicuos en la vida cotidiana y que se iban entendiendo mejor y se iban pudiendo producir mejores y mejores relojes, esto va a ir haciendo un cambio en la imagen del mundo. eh, eh, y uno puede seguir en muchos autores clásicos, ¿no? De los principios de la revolución científica, cómo incluso toda la imagen del universo va cambiando de la idea de organismo a la idea de máquina, ¿no? De hecho, hasta el mismo Kepler tiene reflexiones muy interesantes acerca de cómo la Tierra en particular se puede ver como un organismo, ¿no? Pero lentamente se va a ir cambiando por una idea determinista y empezar a ver al universo eh, como un reloj. De todas formas, la idea de reloj no era necesariamente la misma para todos. De hecho, uno de los más interesantes y que hace un uso muy extenso en distintas ocasiones como un recurso explicativo y argumentativo es Leibniz. Leibniz tiene una concepción de la naturaleza mucho más cercana a lo que hoy podríamos llamar organicista, ¿no? Para Leibniz todo el universo estaba lleno de vida, ¿no? Incluso cuando no la podíamos ver, él decía que seguía habiendo vida, ¿no? Y una, una, una línea que a mí me gusta mucho de Leibniz es esta, en la cual le está respondiendo a John Locke, quien tiene también todo un argumento acerca de la identidad en base a las máquinas, ¿no? Y justamente uno de los puntos que destaca, ¿no? Es cómo este mecanismo, el mecanismo de péndulo o el mecanismo que hace a la fuerza motriz del reloj, que acá es uno de los ítems bueno, supuestamente lo inventó Hooke, pero bueno, Huygens también dice que había sido él, pero bueno, esta idea de eh, cómo esta idea de controlar la fuerza que se guarda en un resorte podría servir como fuente de movimiento, y es justamente con la idea de la fuente de movimiento que Leibniz ataca la concepción de Locke, porque Locke decía que las máquinas necesitaban necesariamente una fuerza externa para empezar a trabajar, ¿no? Y eh, Leibniz le contesta, ¿no? Diciéndole que en alemán el término que se usa para describir al péndulo del reloj es este de Unruhe, ¿no? La inquietud. Dice, y Leibniz sigue con esto, ¿no? Dice, podemos decir que con nuestro cuerpo sucede lo mismo y que nunca podrá sentirse totalmente a gusto, pues en cuanto se sintiese así, cualquier impresión nueva de los objetos o un pequeño cambio en los órganos, vasos, vísceras desequilibrará la balanza y le obligará a hacer un pequeño esfuerzo para volver a estar en el estado óptimo. Se produce, por tanto, un combate perpetuo que equivale, por así decirlo, a la inquietud del reloj, por lo cual dicha denominación es muy de mi agrado, ¿no? Esta idea, ya sabemos cómo aparece acá la idea de homeostasis, la idea de perturbación, y la idea de organización también es una que va
a estar presente en estos pensadores de los primeros mecanicistas, los primeros filósofos mecánicos, ¿no? Uno puede ver también en cómo el avance en las máquinas que se podían construir iban también cambiando el tipo de explicaciones que se podían hacer sobre los fenómenos, ¿no? Y acá es donde uno puede rescatar la idea de patrón como uno de los elementos que va permitiendo generar máquinas que hacen cosas mucho más complejas, gracias a que a través de, por ejemplo, un patrón que se imprime en un papel, que puede ser un papel recortado, ¿no? O en alguna disposición de las partes internas de la máquina, el tipo de fuerza, se puede hacer un manejo mucho más fino de la fuerza motriz de la máquina, ¿no? Esto es algo que va a acompañar el desarrollo de las máquinas, y de hecho estas ideas, ¿no? Un simple autómata que se le agregaban estos puntitos para hacer un patrón musical que después se podía reproducir automáticamente. Va a tener luego influencia en la forma en la que se van a programar las computadoras, ¿no? Vaucanson es uno de los primeros que explota esta idea sobre utilizar un patrón impreso para controlar un autómata, ¿no? Y en particular lo que le interesaba controlar era un telar para poder reproducir los patrones complejos que le exigía básicamente los clientes de la industria textil, ¿no? Eh, una de las máquinas, Vaucanson también es, bueno, es conocido por el pato este, ¿no? Que imitaba lo vivo. Hay toda una serie de autómatas, casi podríamos llamar androides en esa época, pero quizás una de las máquinas más interesantes que hace Vaucanson es esto que es un torno extremadamente preciso, que le permitía hacer mejores máquinas, ¿no? Una de las metáforas que me gusta a mí es la de máquinas para hacer máquinas, y máquinas para mejorar las máquinas existentes, ¿no? Y uno de los puntos extremos en estas máquinas de hacer máquinas va a aparecer luego en la historia de la reflexión sobre las máquinas, y que va a ser las máquinas que se pueden reproducir a sí mismas, ¿no? Que va a ser uno de los problemas que los vitalistas en particular van a encontrar sobre los límites que tendría la noción de máquina, especialmente cuando se lo intentaba utilizar para explicar los fenómenos vitales, ¿no? La idea de utilizar un patrón, después la tomó Jacquard, y quizás es más conocido el telar de Jacquard, ¿no? Como lo que hizo Jacquard fue tomar la idea de un cilindro en que se podía repetir constantemente un patrón y conjugarla con la idea de tarjetas perforadas, ¿no? Lo que le permitía hacer patrones mucho más complejos que los del mero cilindro, ¿no? Y podía hacer tapetes como estos. En la historia de, de estos criterios explicativos, podría decir, uno de los que llama más la atención y que va a tener un impacto muy profundo en la reflexión acerca de la tipo de ciencia que se podía utilizar para explicar los fenómenos de la vida, es Kant, ¿no? Kant, en este libro tardío en su vida, que es la crítica del juicio, la cual normalmente cuando se lee en la carrera de filosofía, si es que se lee, uno se concentra especialmente en la primera parte, que es la crítica del juicio estético, pero a mí siempre me parece que la parte más interesante es la segunda, que es la parte de lo que se llama el juicio teleológico, ¿no? Y es acá donde se puede ver el esfuerzo que intenta hacer Kant
para mostrar las razones por las cuales las explicaciones mecánicas no podrían dar cuenta de los procesos de la naturaleza, ¿no? Mientras que él reconoce que lo que es buena ciencia en algún sentido es la herencia esta del mecanicismo, entendido, ¿no?, como la mecánica en particular de Newton. Y una de las propuestas de Kant es entonces introducir, ¿no?, esta idea de fin o propósito en la explicación de los elementos naturales. Y una de las tensiones que nota, ¿no?, es esta idea de la necesidad de reconocer a las propiedades de una parte en base a las propiedades del todo, ¿no? Y identifica eso con la idea de propósito. Y es algo que luego va a recuperarse en la filosofía contemporánea a través de la idea de función también, ¿no? Y una de las definiciones que va a dar también de organismo Kant es esta idea de que los organismos son causa y efecto de sí mismos, ¿no? Algo que también podría resonar tranquilamente con la propuesta de Maturana y Varela. En el siglo XIX uno puede ver una serie de vitalismos, ¿no?, que surgen como distintas formas de explicar los organismos vivos, ¿no? El vitalismo siempre surge muy temprano, ¿no? Como se pueden ver incluso con la idea de Leibniz, ¿no? Como entender a la vida como una propiedad esencial, ¿no? Y pero a medida que el mecanicismo cada vez podía hacer más cosas, ¿no? O las prácticas científicas iban estallando en la cantidad de fenómenos que de pronto podían darse cuenta, el vitalismo, ¿no?, se iba como retrayendo un poco en qué es lo que se definía como lo que no se podía explicar lo que no se podía explicar mecánicamente. Y de hecho era casi como una especie de desafío, se podía decir, ¿no?, en algunos científicos, en decir, bueno, esto que Kant dijo que no se puede explicar mecánicamente, quizás sí se puede, ¿no? Darwin, de hecho, es uno de los que se puede ver esto, pero Darwin también, una de las cosas que resalta era la conexión que había entre todos los elementos, ¿no? Y uno de los puntos centrales que uno ve en el origen de las especies, ¿no?, es esta idea de la conexión que tienen, tanto en tiempo y en espacio, todas las especies, ¿no? Y esta idea de fuerza, esta fuerza como una fuerza de mil cuñas, dice Darwin en los orígenes, que arrastran a la naturaleza, ¿no? Y que es la que eh, lleva a la evolución. También traje de la misma época en la que Darwin estaba pensando esto, Marx, esto para Dante, que en un momento lo mencionó como uno de los primeros complejólogos a Marx, también se ve muy motivado por la aparición de las máquinas, ¿no?, y la fuerza con la que arrastraban en la revolución industrial, y una de las cosas que ve Marx, esto aparece en un fragmento de las máquinas, esto es de 1858, justamente empezar a ver a las máquinas, ¿no?, como parte de algo más, y no tanto en el sentido de los componentes, sino en la función más extendida que cumplen, ¿no? Y empieza a decir, bueno, lo que hay que hacer es como tomar una visión más macroscópica del proceso, y ver cuáles son los otros componentes involucrados en el sistema, ¿no? Y de hecho dice, la diferencia que tienen las máquinas, ¿no?, es que el ser humano simplemente las está controlando, cada tanto las repara, ¿no?, pero no le agrega lo mismo que agregaba un artesano en la producción, ¿no? Y lo que llama mucho la atención es cómo lo dice, bueno, van a ser una parte más, unos miembros más, unos órganos más de este sistema complejo, complejo lo digo yo, sobre el proceso de producción. No sé cómo se dice tiempo. Bueno, Bernard es alguien que había aparecido temprano en estos seminarios, ¿no?, de la mano de ingenieros,
Y Bernard es un personaje muy curioso porque tiene constantemente un, un intento de llevar a la biología y de defender, en particular a la medicina, como una ciencia experimental, como una ciencia en derecho propio, pero que al mismo tiempo, si bien tiene sus leyes específicas, va a apoyarse en los métodos de la física y de la química. Y una de las razones que ve Bernard para hablar de buena ciencia en la biología y en la medicina, ¿no? Es esta idea de determinismo absoluto en un fenómeno vital, ¿no? Y a Bernard se lo suele ver como un mecanicista muy puro, y sin embargo hay un montón de influencias en las que puede haber, uno podría hablar de una especie de pseudo-vitalismo operando en Claude Bernard. Y uno tiene que ver justamente con el criterio que toma para distinguir la propiedad que tienen los sistemas biológicos de crear condiciones en las cuales el determinismo que rige en esas condiciones no es la misma, no son las mismas que afuera de ese espacio interior, ese milieu interior que generan los sistemas, ¿no? Y, por ejemplo, estoy intentando pasar rápido esto porque me queda poco tiempo. Y una de las preocupaciones que tenía Bernard, ¿no? Era llevar a la fisiología, a este estudio científico riguroso, en que decía que se podían llegar a generar leyes generales y matemáticas sobre los fenómenos de la vida, pero una de las cosas que había y en esto generaba la autonomía de la misma biología como ciencia particular, estaba en las razones que él veía en los mismos organismos para generar estos medios internos, ¿no? Y una de las cosas que decía Bernard era introducir explícitamente la analogía con las máquinas, ¿no? Y hablar de las máquinas vivas, y que estaban creadas y construidas para perfeccionarse y haciéndose ellas mismas más libres en el medio cósmico general, ¿no? Y esta es una de las preocupaciones que también va a acompañar la obra de Maturana y Varela, en particular con la idea de autonomía. Y una de las claras sugerencias de Bernard, ¿no? Es justamente cómo en estos medios internos, ¿no? Se generan los procesos para los cuales ese mismo medio interno se puede mantener, ¿no? Y se mantiene la diferencia con el medio que había sido condición de posibilidad en primera instancia para que ese nuevo medio aparezca. Y también es muy interesante cómo recurre Bernard a la idea de máquina como un criterio explicativo para entender a la naturaleza de los organismos vivos. Paso a otro de los últimos vitalistas, ¿no? Ya entrando un poco más en el siglo XX, que ha tenido mucha influencia tanto en filósofos como en científicos, que es Jacob von Neuschooll, es más conocido en muchos lugares por la idea de Umwelt o la idea de mundo circundante, que es una idea que aparece mucho, no con este nombre, ¿no? Pero en la obra de Varela, que tiene que ver con la forma en la que los animales, cada animal, generaría su propio mundo, ¿no? Y von Neuschooll trabaja constantemente sobre esta idea, ¿no? Y una de las propuestas tiene que ver con esto del círculo, lo que se llama el círculo de función, ¿no? Y que tiene que ver justamente con las capacidades que el mundo que genera
ambiente que genera el animal, el ambiente que genera en su mismo, en su mismo accionar, condiciona luego las mismas acciones que puede llegar a tomar, ¿no? Entonces una de las cosas que dice es, hay que estudiar al animal desde el mundo que él mismo crea, ¿no? Y esto es una idea que ha tenido influencia por todos lados, inteligencia artificial. El mismo Heidegger toma algunas ideas de von Uexküll. Von Bertalanffy, el padre de la teoría general de los sistemas, también se ve influido en profundidad por la obra de von Uexküll. Y pese a ser un profundo vitalista, el von Uexküll tiene constantemente también referencias a la importancia de las máquinas para entender a los sistemas vivos, ¿no? Y justamente es que una de sus propuestas es llevar al límite, ¿no?, la noción de máquina para identificar qué es lo que no puede hacer una máquina, ¿no? Al mismo tiempo que se permite utilizar los modelos basados en máquinas eh, como un recurso para entender a la naturaleza, ¿no? Eh, y una de las cosas que va a recuperar von Uexküll, ¿no? También de la mano de Hans Frisch, que es otro de los vitalistas que apareció en mi lista ahí, que acá no voy a poder profundizar por cuestiones de tiempo, tiene que ver con recuperar la idea de causa final para poder dar cuenta de esto que parece que está en los sistemas vivos, ¿no? Que es que están guiados por algo que va a ocurrir en el futuro, ¿no? Y esto es lo que ve von Uexküll que ocurre en una célula, ¿no? No es la estructura actual, sino la que está por venir, la que determina el comportamiento del protoplasma en el caso de creación de una estructura, ¿no? Y dice, este hecho es un milagro, no por estar desprovisto de leyes, sino porque prueba la acción de leyes incomprensibles, ¿no? También hay un poco de influencia leibniziana en esto. Y lo que von Uexküll propone que va a ser el límite máximo de las máquinas es el que no puedan reproducirse a sí mismas, ¿no? Y va a ser recién unos años más tarde que en particular von Neumann va a hacer una prueba matemática mostrando que la idea de que una máquina que se autorreproduce no es tan paradójica como lo habían propuesto algunos vitalistas. Otra de las influencias muy grandes que resultan de esto son las llamadas filosofías del organismo, las cuales en particular Alfred Whitehead, el mismo Whitehead de los principios de matemática, con Bertrand Russell a principios del siglo, ¿no? Un matemático que luego deviene filósofo, y una de las preocupaciones de Whitehead es justamente la de juntar, o mejor dicho, no separar las intuiciones que uno tiene en la experiencia para explicar a la naturaleza, ¿no? Estoy simplificando un montón, Whitehead es un filósofo extremadamente difícil de abordar, pero sumamente interesante, y uno cuando lee Whitehead puede resonar mucho con la obra de Maturana y Varela, en particular por pensar la idea de la creatividad como este proceso, como un proceso natural, ¿no? En todo el universo. Y uno de los temas que siempre acompaña a la obra de Whitehead está justamente en esta relación recíproca que tienen partes y todos, ¿no? Y es uno de sus temas centrales. Paso muy brevemente, repaso por algunas otras influencias que estaban, ¿no?, en la época y que podrían haber tenido Maturana y Varela.
Turing es conocido por su máquina de Turing, ¿no? La computadora abstracta que él describe en el paper de 1936. Y la influencia de Turing es muy grande por todos lados, no solamente por esta descripción abstracta de la computadora, sino por el tipo de recursos explicativos que tiene Turing. Y bueno, el texto del 36 también es un texto muy extraño como texto de matemática, porque intenta utilizar también intuiciones acerca de cómo funcionarían las máquinas para hacer un argumento matemático, ¿no? Y se empieza a cruzar un poco algo que podemos llegar a ver después, si hay tiempo o si hay inquietud, la relación, ¿no?, entre la matemática y el mundo natural. Y me parece que ahí la idea de patrón puede servir como un punto de anclaje. Turing, además de la idea de esta máquina de computar del 36, luego utiliza la noción de máquina de muchas maneras distintas, y en particular una de las que introduce muy temprano es la idea de pensar la organización de las máquinas como decisivas para su comportamiento, y la posibilidad de pensar máquinas que en su experiencia, en su interacción con el mundo, se organicen de tal manera de que se genere funcionalidad nueva, ¿no? Es algo que ahora lo asociamos directamente con la idea de aprendizaje maquínico, de machine learning, en la inteligencia artificial, y es muy interesante ver cómo esa preocupación ya estaba en Turing muy temprano, ¿no? También Turing luego tiene unos modelos de morfogénesis, en el cual se preocupaba también por la posibilidad de explicar patrones que se veían en la naturaleza sin la necesidad de recurrir a un diseño inteligente, ¿no? Y los trabajos de morfogénesis de Turing son muy interesantes, ¿no? Porque justamente trabaja con la formulación de un modelo matemático para dar cuenta de procesos no lineales que se condicionan mutuamente, y en el proceso van generando patrones de distinta clase. La cibernética también, en particular Ashby, Ross Ashby, quien había tenido muchas conversaciones con Turing, y me parece que es uno de los cibernéticos más importantes. Usa la idea de homeostasis también, en particular en este aparatito que dio a llamar el homeostato, para dar una posible forma de encarar la pregunta por cómo entender que el cerebro humano podía ser visto como una máquina, y ser al mismo tiempo una máquina que se adapta, ¿no? Y hace con retazos de maquinaria de la Segunda Guerra que va encontrando, genera este sistema que son 4 unidades totalmente idénticas, conectadas entre sí, con ciclos de retroalimentación, porque también la unidad está conectada, la salida de la unidad está conectada con su entrada, y el único objetivo que tiene la máquina es encontrar estados de estabilidad cuando está perturbada de alguna forma, ¿no? Uno iba, le cambiaba un valor a una de estas perillas, ¿no? Y la máquina empezaba a buscar configuraciones en las cuales volvía a la estabilidad, ¿no? Y este es el núcleo de un texto de Ashby que se tradujo al español en el 62 como Proyecto para un cerebro, Design for a Brain, que es muy interesante por el tipo de sugerencias que hace Ashby también sobre cómo conocer procesos naturales, ¿no? Bueno, y Ashby también tiene muchas reflexiones en la misma dirección que las de Turing, ¿no? Acerca de cómo una máquina que con la experiencia va encontrando configuraciones, ¿no? De pronto quizás uno no pueda explicar cómo llegó a esas configuraciones, pero sin embargo funciona muy bien en distintos ambientes, ¿no? Y también sugiere la posibilidad de incluso generar una máquina extremadamente compleja que pueda
ser alimentada con un montón de tablas de estadística, ¿no? Y que de pronto pueda dar respuestas sobre fenómenos naturales y no saber cómo hacerlos, ¿no? De la misma forma en la que Turing ya estaba pensando en aprendizaje maquínico o machine learning, Ashby también se puede ver en esa dirección. Bueno, me estoy quedando sin tiempo, así que voy a ir cerrando por acá. Había un poquito más sobre von Neumann, que ya les conté que fue uno, también estuvo muy preocupado por la forma de entender a los sistemas naturales complejos, en particular el cerebro humano, y a su vez también veía la posibilidad de estudiar al cerebro humano como una instancia de una computadora, no en el mismo sentido de la computadora de la arquitectura de von Neumann que hoy conocemos todos, sino computadoras, lo que él llamaba computadoras con componentes sucios, ¿no? Con componentes no confiables, que fallan constantemente y sin embargo podían computar, ¿no? Y él tiene interesantes trabajos acerca de cómo lograr hacer computación con procesos mucho más sucios, ¿no? Y de hecho, inspirado en el trabajo sobre virus, ¿no? Que hay una pequeña fotito del coronavirus, este patrón de información genética que nos puso en jaque este último tiempo, es justamente pensando en que un virus, que en principio uno podría decir que no está vivo porque no cumple con ciertos criterios, en particular el de poder producir él mismo los componentes que le hacen falta para su mantenimiento, y tiene que invadir una célula para utilizar la maquinaria de la célula para poder reproducirse, ¿no? Una de las cosas que dice von Neumann es pensando en esto, ¿no? Cuando uno acopla dos sistemas, de pronto ese sistema que antes no se podía reproducir, ahora sí lo puede hacer, ¿no? Y utilizando la misma estrategia que Turing había utilizado en su máquina del 36, ya hace un análisis sobre cómo una máquina podría reproducirse. Y eso lo hace con un modelo de autómata celular, por sugerencia de su amigo Stan Ulam, y genera una prueba matemática, una prueba de posibilidad sobre las máquinas que se autorreproducen, ¿no? Unos años antes incluso del descubrimiento de la estructura del ADN. Y sin embargo, el proceso que describe es, yo diría, prácticamente el mismo, ¿no? Con la diferencia del sustrato en el cual se implementa. Bueno, y von Neumann también tiene constantes menciones sobre la posibilidad de aprovechar los errores en el sistema, ¿no? Esta máquina que funciona mal, en realidad el mal se puede aprovechar, ¿no? Y una de las cosas que ve especialmente en los organismos como el cerebro humano es esta noción de una constante competencia, ¿no? Y también, bueno, acá traía esto para sugerir también una idea sobre que él no estaba tanto pensando en inteligencia artificial, sino simplemente en esta posibilidad de utilizar diseños que emerjan de procesos mucho más básicos. Voy a ir terminando por este lado. Estas son unas frases de Varela que me gustó mucho sobre inteligencia artificial, o sea, que es el tema que estaba apareciendo recién. Y una de las cosas que decía Varela, ¿no? Lo que le falta a los robots no es memoria o lógica, ¿no? Es la simple capacidad de ver, de hacer movimientos en función de la percepción del entorno. El experto en ajedrez no es el héroe que hay que imitar, el experto es el bebé. Los bebés desprovistos de conocimiento abstracto se desenvuelven muy bien en su entorno, ¿no? Me resuena una idea de Marvin Minsky en que decía, bueno, las cosas fáciles son difíciles, ¿no? En el sentido de que estas cosas que son las más naturales que puede tener y que uno experiencia constantemente en la cotidianidad, son extremadamente difíciles de resolver por una computadora, ¿no? De hecho, Varela tiene muchas referencias a Marvin Minsky, quien se separó muy rápido del grupo fundador del estudio de la inteligencia artificial, justamente por oponerse al mainstream, que era el de los sistemas simbólicos.
y de hecho también tuvo algunas incursiones en las primeras redes neuronales. Después, de hecho, se hizo famoso por escribir un paper en contra de los perceptrones, ¿no? Pero esto es una idea que luego se recuperó gracias en particular a la complejización de la estructura de estos perceptrones, ¿no? Y mucha de la complejización que se pudo hacer en los sistemas de inteligencia artificial vino de la mano de replicar estructuras que se estaban estudiando en el cerebro, ¿no? Y exactamente lo mismo está pasando con la revolución de Machine Learning ahora, el aprendizaje profundo, las cuales son básicamente intentos de replicar la estructura de la corteza visual con redes neuronales artificiales, y por eso funciona muy bien para casos de reconocimiento de imágenes o visión maquínica. Bueno, tenía algo para decir sobre la hipótesis de Gaia, que también Dante la mencionó. Traigo solamente nomás a colación el título de uno de los primeros papers al respecto, ¿no? Que era sobre la posibilidad de pensar homeostasis en la atmósfera, ¿no? Y bueno, recomiendo un libro de Michael Ruse sobre la filosofía detrás de la hipótesis de Gaia. Bueno, voy a terminar por acá con este cuadrito que me pareció muy interesante sobre los distintos mecanismos de cierre, ¿no? Que ve Varela en distintos niveles de los fenómenos naturales. Y la idea central que para entender lo que Varela entiende por mecanismo de cierre es, hay que entenderlos en términos de recursión, ¿no? Hay que entenderlos en términos de estos patrones que por aplicarse a sí mismos generan otros patrones sobre los cuales, aplicando el mismo proceso, se puede generar un patrón mucho más complejo, y sin embargo tener, ¿no?, todavía cierta identidad, ¿no? La idea de simetría, de conservación, de identidad, de reconocimiento de cuándo un objeto sigue siendo un objeto pese al cambio, y en particular sobre cuándo dos objetos distintos pueden decirse que son la misma clase de objeto o de proceso, mejor dicho, va a ser uno de los criterios que Maturana y Varela van a identificar constantemente para hablar de conocimiento del mundo natural. Termino con esto, entonces parece que es un buen lugar para terminar, viendo patrones por todos lados. Buenísimo. Muchísimas gracias, Andrés. Realmente, cuánto trabajo, cuánta información. Un muy buen cierre y repaso para todos o sea, no solo este módulo, sino que hice conexiones con el módulo anterior de ingenieros, y casi sin querer, porque no era la consigna, pero en el Centro de Ciencia y Pensamiento se vienen desarrollando muchos seminarios acerca de las máquinas y una reflexión acerca de la tecnología. Así que, bueno, eso, como una reflexión general de todo lo que hemos hecho en el módulo y el módulo anterior, y también transversal a otras cosas que se están haciendo desde el centro. Así que bueno, buenísimo. Con todos estos temas que pone Andrés sobre la mesa, la centralidad de la homeostasis, la autonomía, el modelo de máquinas para ir pensando distintas cuestiones acerca de nuestro propio intelecto, y bueno, todo, o sea, realmente tantos temas tocaste, Andy, que no, yo iba a hacer como un breve punteo, pero bueno, sobre todos estos temas ahora abrimos la discusión, y bueno, sean bienvenidas las preguntas para seguir pensando. A ver, veo el chat. Bueno, toda la gente ovaciona en el chat. Ahí está Gustavo Arteaga Botero, adelante. ¿Ahí me escuchan? Sí, se escucha. Buenas tardes. Bueno, pues felicitar la presentación, la exposición, y la verdad todos estos espacios, la rutina que se está dando, digamos, todas las semanas es una maravilla.
Me parece muy interesante la exposición, pues yo algo tímido, digamos, en términos de participar en los anteriores espacios, pero me llama mucho la atención en esta presentación, en esta exposición, por el uso tan particular de las palabras. Y yo quiero hacer una pregunta y un comentario previo. Yo soy arquitecto y yo estoy estudiando, digamos, las conformaciones urbanas y, digamos, los aspectos que tienen que ver con el crecimiento, lo que se llama la huella urbana. Y yo llegué a la palabra patrón, lo mismo que coincidencialmente. Y en ese término de patrón, pues yo me venía sintiendo medio confundido en mi disciplina, pues porque claramente todo lo que se ha desarrollado en mi disciplina es lejano a lo que se ha tratado en el seminario y lo que hoy se expuso. Y bajo esa lógica, pues yo me fui a entender, digamos, patrones rurales y, digamos, de condiciones técnicas vernáculas que mal llamados precarios, pues hablan mucho de unos procesos y de unos artefactos, de unos objetos técnicos, por referenciar a Simondon, que son muy interesantes porque denotan una palabra que también se trajo, que es el error. Y cuando el error aparece en esa condición de hacer una estructura que tiene una finalidad, pues uno empieza a notar que hay una cantidad de condiciones de sí, no, que uno podría decir un algoritmo básico para realizar una operación de lo cotidiano, lo fácil que estabas mencionando. Y me pareció muy interesante porque en la referencia del error, ya se había dicho en otro espacio, lo patológico y lo normal, ¿sí? Hablando de George Cunningham, pues no parece que se insinuara en términos de que el error parece ser lo que nos da la condición de transformación de ese objeto. Entonces, el objeto máquina, el objeto vivo, pues eso lo podríamos discutir luego, pero ese objeto entendido en relación sujeto y medio, como lo veo yo en la arquitectura para entender los procesos, me llama muchísimo la atención porque ustedes lo están viendo en una condición de Maturana, en una condición de Varela, en aspectos de la biología o en aspectos de lo vivo, pero vos lo trajiste ya a un objeto técnico, la máquina. Y yo te quería preguntar, en ese aspecto del error particular, pues que a mí me está interesando y que lo busqué y lo encontré en lo patológico, en lo normal, en esa visión de médico-filósofo, ¿cómo traer, ya lo habíamos mencionado en otro seminario, cómo traer a esta mesa específico ese trabajo de Cunningham en términos de entender el error como lo que me permite entender el proceso y definir las particularidades de ese elemento que define lo general o que me permite entender por lo menos particularidades de eso que defino general. Eso te quería preguntar y muchísimas gracias por el espacio y ojalá Tati sigan y sigan y sigan porque es maravilloso lo que están haciendo. Maravilloso, lo felicito. Muy interesante lo que traes, Gustavo. Efectivamente, la idea de error, ¿no? Me parece que es una de las que uno puede también trazar gran parte de la historia de filosofía a través de cómo se fueron concibiendo los errores, ¿no? Canguilhem es efectivamente el primero que se podría llamar casi el filósofo del error, ¿no? El que intenta hacer reflexiones sistemáticas acerca del error. Vos también lo mencionaste, Simondon. Canguilhem fue el director de tesis de Simondon, ¿no? Que de hecho Simondon le trae este tema del problema de la individualidad, ¿no? Y que resulta ser su tesis, ¿no? Y para mí es central el concepto de error por muchísimas razones, y uno podría irse por el lado de la cognición, podría ir por el lado de la métrica que se utiliza para definir que algo es un error en el sentido de una distancia con una idea de performance, ¿no? Esa es una de las formas en la cual la idea de error funciona actualmente como uno de los pilares de lo que es aprendizaje maquínico, ¿no? En el sentido de que lo que uno tiene es una métrica de la performance de un algoritmo contra un conjunto de datos, y lo que hace es generar una función, y se genera, lo que se hace es
modelar al problema como un problema de optimización, ¿no? En el cual la optimización va a consistir en reducir esa distancia, ¿no? Pero ahí también hay un montón de supuestos que tienen que ver hasta de cómo se define esa métrica. Lo que... y otra de las... a ver, me parece que la forma de conectar error, que yo acá lo dejé simplemente implícito, no lo trabajé en profundidad, tiene que ver con la idea de diferencia y de simetría, ¿no? Y la necesidad de reconocer eso para pensar la idea de información, ¿no? Y de los temas que me parece que aparece también, para retomar la línea de Maturana y Varela, tiene que ver con esto, ¿no? Cuando algo que de pronto no es lo que se espera en el sentido de que podría verse como un error, sin embargo, ¿no? De pronto algo que es un bit diferente, para utilizar un poco la computación, sin embargo, pese a esa diferencia, que quizás para algunas perspectivas sea algo totalmente distinto, sin embargo uno puede ver algo en común, ¿no? Entonces lo que se genera es como esta familia, ¿no? De pronto uno tiene un concepto con el cual puede articular distintos elementos, y estas dos unidades, ¿no? Que ahora que tienen una diferencia, uno sin embargo las puede describir como algo común, ¿no? Hay algo todavía que se conserva pese a esa diferencia. Y eso es lo que Maturana y Varela insisten como un criterio básico sobre nuestra capacidad de conocer en el medio, ¿no? Y de hecho esta idea de ciclo, ¿no? De volver constantemente, y apareció también cuando hablamos de las distintas teorías del origen de la vida, ¿no? Uno de los puntos que uno necesita para que haya evolución, ¿no? Es esta necesidad de que algo evolucione, en particular por un error, ¿no? Por una mutación, y que sin embargo no sea tan distinta como para convertirse de pronto en otra especie, ¿no? Porque uno tiene que mantener todavía cierto lugar, ciertos puntos en común, ¿no? ¿No? Y uno de hecho los trabajos más que nada de Eigen y Schuster, ¿no? Sobre el hiperciclo, ¿no? Y el concepto de cuasi especie, tiene que ver con justamente, ¿no? estos ciclos que se generan en los cuales hay errores, ¿no? Pero los errores no son tan graves, ¿no? Y sin embargo, pese a los errores, ¿no? Los procesos siguen manteniendo cierta identidad porque lo que generan son de nuevo una etapa anterior, ¿no? Entonces se genera esta familia en este caso de especies de ácidos nucleicos, ¿no? Y me parece que uno de las mejores formas de atacarlo tiene que ver con ver esta idea de qué transformaciones se puede hacer sobre un sistema, y que sin embargo, para algunas perspectivas, ese sistema todavía se mantenga igual, ¿no? Y me parece que en eso está también interesante recuperar gran parte de la tradición de, de distintas ramas de la filosofía, pero uno en particular que puede tomar es la idea de cómo se dice que algo es lo mismo, ¿no? Y de hecho, esto que yo mencionaba sobre el sistema formal que había sido diseñado específicamente para que no ocurran las paradojas de la autorreferencia, ¿no? Tenían esta intención, ¿no? De decir, bueno, exactamente de esta forma yo voy a excluir la posibilidad de que los sistemas hablen de sí mismos, ¿no? Porque sistemas que hablan de sí mismos son otra clase de sistemas, ¿no? Y ahí no va a ocurrir esto, ¿no? Y de pronto uno puede ver que incluso llevando a tal extremo, el tipo de estructuras que permite generar no pueden estar contenidas dentro de ese sistema, y genera la necesidad de verlo desde una perspectiva más amplia, ¿no? Y de pronto eso expande el rango de cosas que uno puede decir que son instancias de eso, ¿no? Entonces hay casi una constante creación de estructuras jerárquicas para ir viendo eso. Una sugerencia también, para ir cruzando esto en arquitectura y en particular en urbanismo, te voy a recomendar un libro se llama Scale,
se me fue ahora de Geoffrey West, del Instituto Santa Fe, altamente recomendado, ¿no? Como uno de esta posibilidad de ver en particular. Él se dedicó muchos años a estudiar fenómenos de escala en sistemas complejos, en particular en sistemas, en organismos, pero también en ciudades, ¿no? El Instituto Santa Fe tiene un grupo de ciudades muy interesante, y me parece que ese libro te puede dar un pantallazo acerca de varios de estos temas, y en particular la reflexión sobre qué es lo que se puede decir que se conserva y lo que se pierde a medida que en particular una ciudad va aumentando de tamaño. Mira, y prometo cortico. Es muy interesante lo que me estás diciendo, porque en el estudio que yo estoy haciendo, pues yo ahora estoy terminando el doctorado, yo detecto que en las estructuras de las viviendas vernáculas hay un cambio de la madera maciza por una caña. Ese elemento que uno podría denotar como un error genera como dos genealogías, dos condiciones totalmente distintas. Entonces, lo que tú estás diciendo de ese elemento que aparentemente cambia, me define dos especies en las que yo puedo definir lo que está transformándose en términos de seguir y continuar. Entonces, a mí me llama mucho la atención porque yo lo estoy viendo en la arquitectura y yo lo estoy planteando desde una lógica de la arquitectura. Me estaba sintiendo totalmente limitado por lo que la arquitectura me está ofreciendo. Y en el momento cuando lanzaste la palabra patrón y claramente las condiciones del error, pues es lo que medianamente yo estaba buscando, y pues me estaba sintiendo muy perdido, pero ahora hay como que más luz. Así que muchísimas gracias. Buenísimo. Hace ratito había una mano levantada de Silvio Bianchi, no sé si está por ahí. No, creo que ya no está. Bueno, ¿alguien que quiera hacer otra pregunta? Si no, tengo una cuestión que quiero animarme a... No es técnicamente una pregunta, sino que unas ganas de reflexionar en conjunto, digamos. Ahí está David. Vamos a darle lugar a David primero. Hola, ¿qué tal? Y yo que pensaba que ibas a arrancar ahora, sí me daba tiempo para yo formular la pregunta siguiente. Ah, mentira, broma. No, buenas tardes para todos y un gusto de estar con ustedes. Hace poco crucé con este autor, en particular Varela y Maturana, que son nuevos, digamos, para mí. Y lo que me llama particularmente la atención, y lo traslado acá al profe, bueno, no sé si es profe, generalmente cuando habla alguien uno supone que es profe, ¿no? Esta cuestión, a mí me remite mucho que parece ser que él no sale de la biología, ¿no? En toda la argumentación que sostiene, parece ser que todas sus explicaciones vuelven a la biología, pese a que autopoiesis remite un poco a una noción de técnica, ahí, digamos. De preguntarte si efectivamente es así o hay una comprensión distinta. Más allá, después de la discusión, esta cuestión que tiene con las máquinas, ¿no? Otro autor, por ejemplo, Morín, rechiña mucho con esta cuestión de decir, bueno, la cibernética, que es un poco una máquina que no puede ser pensada en términos de biológico, digamos, que no podía explicar el organismo. Después dice, bueno, que efectivamente no fue así. Digo, para ayudarme en mi lectura y orientarme un poco en esto que estoy haciendo de Maturana y Varela, consultarte en ese sentido. Si es más biología y su argumento se basa en ese punto, o qué está haciendo, digamos. Aclarame un poco. A ver, si bien la centralidad siempre va a ser la biología, me parece que lo que uno puede ver es un intento de, primero, poner sobre el escenario el hecho de que los agentes epistémicos, ¿no? Al menos tal y como los conocemos por ahora, son organismos biológicos, ¿no? Entonces, en ese sentido, siempre va a haber una especie de anclaje en la biología.
Pero al mismo tiempo, me parece que lo que se sugiere es ver cómo estos procesos biológicos son instancias de procesos que uno puede escribir de manera más abstracta y verlos en sistemas que uno no, en principio, diría que son estrictamente biológicos, ¿no? Como podría ser lo que veíamos recién, ¿no? En el caso de verlo en una ciudad, ¿no? En algún sentido, una ciudad puede ser como un organismo, una economía puede ser como un organismo, ¿no? Em, pero me parece que uno de los mensajes que uno puede leer es la biología es mucho más de lo que normalmente se toma por biología, ¿no? Y me parece que en última instancia la sugerencia es no hay que encasillarse en las disciplinas, ¿no? De hecho, una de las cosas que va a caracterizar al estudio de los sistemas complejos es la necesidad de recurrir a modelos de distintas disciplinas, herramientas de distintas disciplinas para atacar un mismo fenómeno, ¿no? Y de pronto la caracterización ontológica que se haya hecho, o la división de las disciplinas que se haya hecho originalmente, no tienen tanta importancia, ¿no? Entonces, yo los leería como biológicamente inspirados, pero no biológicamente constreñidos en, eso me parece que es una de las formas que uno podría pensarlo, ¿no? De hecho, si uno pone particular énfasis en todos los trabajos sobre la cognición que tiene Varela en particular, hay una preocupación más por el ser humano en un sentido mucho más amplio que solamente por la biología. Buenísimo. Ahí, Romina, te veo con la mano levantada. Hola, buenas noches a todos. Bueno, gracias Andrés por la exposición, me parece fantástico lo que haces. Eh, y bueno, ya lo sabes, creo. Pero por ahí quería como apuntar tres ejes que me llamaron muchísimo, o los que más me interesan a mí, digamos, de la exposición, y hacerte una pregunta o pedirte una reflexión, que podés decir que no, sobre un último punto. Eh, lo primero es la cuestión de la autoevidencia y la autorreferencia en realidad, que la autoevidencia la puedo vincular bastante con algunos planteos mucho más contemporáneos que se hacen sobre los sistemas autoorganizados. Eso, bueno, por un lado. Después, bueno, ya lo retomaron antes, la cuestión del error y la recursividad. Pero por último, ya que lo anterior de alguna manera se retomó, vos habías puntualizado que aquello que hace distintivo a las máquinas de los seres humanos no son la memoria y la lógica, podría decir, sino la adaptación que puedan exponer a los estímulos del entorno, ¿no? Del medio circundante. ¿Cómo pensás vos el problema del soporte ahí? Porque parece ser como que se postulan patrones, sistemas de autoorganización para sujetos o entes o entidades extremadamente pequeñas o a muy pequeña escala, pero también a veces eso lleva a escalarse a un orden macro. Entonces, cuando uno pasa de un orden micro al macro, el soporte parece ser un tema. Y uno como que encuentra que a veces esos planteos de la autoorganización o de la expansión o se saltan de un soporte hacia otro sin ningún problema. Quizás estoy diciendo muy, no sé, hago un embrollo, no sé si se entiende. No, se entiende la preocupación. No estoy muy seguro de cómo estás entendiendo soporte. No sé si lo estás diciendo como soporte como sustrato. Ah, bien. Como la instancia, o sea, sí, está bien, el sustrato en el cual se está implementando, en este caso, por ejemplo, un sistema que se autoorganiza. Sí. Y
cómo, o sea, bueno, que me parece que tu pregunta es, ¿qué pasa cuando un sustrato de alguna forma se satura, en el sentido de que No sé el... si sí, o escala, digamos, a otro orden de magnitud. Por ejemplo, pasar desde lo que sería considerar el caldo primigenio, si uno quisiera escribir esa teoría, a seres humanos en una sociedad compleja. Bien, pero ahí, o sea, tu preocupación ahí es, me parece, si uno puede utilizar, o sea, si uno puede decir que dos sistemas que tienen un sustrato muy distinto, en última instancia responden a un mismo patrón Exacto, sí. de alto nivel. Bueno, es una preocupación súper genuina, ¿no? Uno podría bien pensar que hay una diferencia radical dado ese cambio de escala. Me parece que hay sistemas para los cuales uno puede ver que pese a la transición de escalas, el tipo de explicaciones sobre las regularidades que se observan en esos distintos niveles de organización son al menos similares bajo una abstracción suficiente, ¿no? Y de hecho uno de los, bueno, es un problema constante, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, generar abstracciones que puedan aplicarse a más y más sistemas y sin embargo poder decir algo sobre las especificidades luego de cada uno de esos sistemas, ¿no? Y me parece que hay un trade-off constante que hay que ir haciendo a medida que uno va cambiando y va generando explicaciones que podrían unificar más y más fenómenos. Eso como para empezar, ¿no? En realidad la pregunta es extremadamente compleja y profunda y se puede llevar por un... Perdón, no No, sé, no, igual no, lo no, tiré no. porque justo también Gustavo viene a arquitectura y digo, por ahí estos modelos se escalan a un nivel súper macro y siempre tengo esa inquietud, digamos, el sustrato, el soporte o lo que sea, digamos, siempre cambia y la naturaleza de ese patrón puede cambiar, como a veces se hacen extensivas de esas propiedades. Ujú. No, pero de hecho está buenísimo porque uno puede, efectivamente, a medida que uno cambia la escala y observa bajo algún criterio en el cual uno define qué es lo que uno está viendo, ¿no? Para retomar la idea de perspectiva que aparecía, de pronto fenómenos que son de escala extremadamente distintas en el sentido de que uno sabe cuáles son los componentes que están involucrados, aparece algo que puede decirse como lo mismo, ¿no? Y uno de pronto ve una simulación del universo a gran escala, ¿no? Y uno lo compara con la estructura de las dendritas de una neurona y dice, ah, pero estoy viendo lo mismo, ¿no? Hay redes neuronales en el universo, ¿no? Y sí, efectivamente uno va a tener el riesgo de, si el tipo de abstracción que genera es extremadamente... o el tipo de observación que uno hace es muy de grano grueso, va a haber como mismas, como similares, un montón de objetos con distintos sustratos, ¿no? Y bueno, me parece que un poco la gracia de la investigación es justamente ir refinando estos puntos y ver hasta qué punto uno puede cruzar conocimiento de un dominio al otro, ¿no? Hay un tema que yo acá no mencioné en lo absoluto, pero tiene que ver con la idea de analogía, ¿no? Y que ha sido una preocupación de muchos, ¿no? En particular en las ciencias cognitivas. Hofstadter, que es uno de los que más ha trabajado la autorreferencia, ¿no? Se ha preocupado muchísimo por la idea de analogía y cómo poder implementar sistemas que puedan hacer analogías de la misma manera en la que hacemos nosotros, al punto de decir que lo que nos caracteriza como seres cognitivos es la capacidad de hacer analogías, ¿no? Y de decir que una circunstancia, pese a ser distinta de otra, sin embargo, responde a un mismo patrón, ¿no? Y en me parece que ese es uno de los puntos que está detrás, ¿no? La capacidad que podemos llegar a tener de reconocer dos situaciones distintas
como si fueran lo mismo y actuar en base a eso. Así que me parece que uno de los puntos a tratar tiene que ver con justamente el tipo de abstracciones que se postulan para decir que, de hecho para conocer, ¿no? Para conocer un sistema, y pensar por otro lado cómo esas analogías en última instancia van a permitir pasar de un dominio de conocimiento a otro, ¿no? De hecho, si retomamos esta idea de reducción, ¿no? La idea de reducción es justamente la de decir que un campo de fenómenos que uno ve y que estudia normalmente con una teoría, de pronto se puede reducir, se puede reconducir, ¿no? El término en latín quiere decir eso, ¿no? Volver a llevar a otro ámbito de fenómenos, ¿no? Y es a través, una de las formas en la cual se suele entender esa idea tiene que ver con la posibilidad de plantear analogías y de justamente ver, cuando uno plantea, Mari Hesse, ¿no? Es una de las que más ha trabajado esto, ¿no? Cuando uno plantea dos dominios distintos y dice, bueno, a ver, hay ciertas similitudes, bueno, efectivamente va a haber puntos que no son en común, ¿no? Pero la pregunta está en ver qué pasa con eso que uno todavía no sabe si, ¿no? Y ahí es donde uno puede decir, bueno, a ver, ahí puedo aprovechar el conocimiento que tengo sobre un dominio para intentar esclarecer sobre otro, ¿no? Lo más probable es que en esa transferencia uno termine generando un campo de conocimiento y de investigación nuevo. Pero bueno, esa es la otra, ¿no? Y uno de los temas que aparece también acá, y que ha sido un tema que algunos filósofos han abrazado como algo sumamente importante, y otros han dicho que es algo que no se puede trabajar y que es un concepto que no sirve para nada, es la similaridad, ¿no? De hecho, uno puede pensar en Ron Geer por un lado, y en Quine por el otro, diciendo, uno desterrándolo y otro abrazándolo, ¿no? Y justamente tiene que ver con qué tanto rol le va a dar a la descripción del conocimiento a la actividad humana, ¿cierto? Y la capacidad humana de dar cuenta de las situaciones, ¿no? Digo, el cerebro es una máquina de hacer asociaciones, ¿no? Y una de las cosas que va a hacer constantemente es ver si algo responde al patrón que espera o no, ¿no? Y bueno, esto vos lo conoces también muy bien por los trabajos de Friston, ¿no? Este constante ajuste, ¿no? Entre esta tendencia a lo que se espera del mundo y lo que da el mundo, ¿no? Y ir cambiando el modelo que uno tiene del mundo. Y en base a lo primero, para terminar con la sugerencia de por dónde encarar esto, un autor que yo sugeriría leer es a Robert Rosen, y la idea de los sistemas anticipatorios, que es otra de las otras grandes líneas que uno puede ver en los estudios de complejidad, que viene de la mano de la biología matemática de Rashevsky en Chicago, y también tiene propuestas que pueden verse incluso como sistemas de conjuntos autocatalíticos y demás. Así que esa es una de las sugerencias para... Y también yo, perdón, Muchas gracias. diste una pista muy buena para responderle, y es el concepto de naturaleza en Whitehead. Y claramente ahí despliega todo otro campo de posibilidades supremamente interesante para inscribir, que también lo referenciaste. Sí, de hecho, bueno, la influencia de Whitehead es enorme por todos lados, ¿no? Pero sugerir a alguien que vaya y lea Whitehead es sugerirle que se cambie de vida, básicamente, o que quizás deje de tener vida, así que eso es complejo, ¿no? Pero, digo, Merleau-Ponty ha tenido un montón de influencia en Varela, por ejemplo, y Whitehead es una de las influencias más grandes que tiene Merleau-Ponty, ¿no? En su intento desesperado de volver a poner el cuerpo allí donde Heidegger lo había desterrado. Buenísimo, muchísimas gracias. Bueno, las cuestiones del azar hicieron que esta última pregunta que hace Romina vaya por el lado que yo quería preguntar. Porque mencionas las predicciones de Friston, y en tu exposición a mí me llamó la atención cuando vos trajiste a von Eusküll y las ideas de causa final,
porque Maturana y Varela en el libro de Máquinas y Seres Vivos renegaban mucho de la idea de función. O sea, ellos querían no atar la idea de ser vivo y la idea de sentido a la idea de función, que es algo predominante o que siempre está dando vuelta en este tipo de discusiones, ¿no? Entonces ellos querían encontrar cómo definir en términos de organización o de un patrón el ser vivo sin atarlo a la idea de función. Y entonces Varela tiene como una exploración de cómo en el acoplamiento estructural, o sea, a partir de la noción de autopoiesis, que eso siempre me parece como muy, muy curioso, como que algo sea cerrado, o sea, la autonomía es lo que permite el acoplamiento, ¿no? O sea, que el barco sea un barco, tomando lo que vos trajiste del deseo, permite que cuando uno le va cambiando partecitas, siga siendo un barco, digamos. Entonces, que sea un barco permite que haya interacción con el ambiente, ¿no? Y que se vaya modificando. Entonces Varela, de esta idea de autopoiesis y de cierre operacional, es de donde va a desprender la idea del acoplamiento que se da con el entorno, y parece que hubiera una noción como que las interacciones anteriores es lo que va a dar lugar a las nuevas interacciones, pero no sé si está tan firme, si de eso se desprende una idea de predicción. O sea, es como que lo que yo quería abrir, y por eso justo vos traes a Friston, es como esto de ¿qué hay de las ideas de Varela con la noción de predicción? ¿Y en qué se diferencian de estas cosas que trae Friston con los sistemas predictivos? Porque bueno, también, y acá otro autor que a mí se me venía cuando vos hablabas de causa final y esto de guiados por algo en el futuro, era Skinner, ¿no? Porque Skinner trae la idea de hacer conductas para... Bueno, entonces como que no es una pregunta firme, sino como ¿qué podríamos explorar en esa dirección, digamos, acerca de las ideas de predicciones y lo que plantea Maturana Varela, con la idea de cierre operacional para pensar el sentido versus estos nuevos modelos predictivos? Es muy buena pregunta. De hecho, una de las cosas que uno resuena constantemente es ¿por qué la idea de función queda tan, o se la sacan de encima aparentemente tan fácilmente, ¿no? Y la razón por la que dan es justamente pensar que decir que algo tiene una función requiere de un observador externo que va a definir las circunstancias en las cuales se puede decir que conjunto X de componentes tiene una función, ¿no? Porque en ese sentido es como que la función viene de afuera, ¿no? Se la proyecta a alguien, a un conjunto de cosas, pero no tiene un lugar propio, ¿no? De hecho, esto es un problema que ya lo veía Kant, ¿no? En el sentido de decir, no hay, si yo hago un análisis, ¿no? del a priori de la cognición y de sus condiciones de posibilidad, no encuentro la idea esta de una función propia que yo le pueda meter a un organismo, ¿no? Y es algo que va a venir necesariamente de afuera. von Uexküll, básicamente la respuesta que ve es la de experimentos en biología, en particular los que había hecho Hans Trisch, ¿no? Y que decían efectivamente hay algo en el organismo, ¿no? Que le termina definiendo alguna función, ¿no? Y de hecho es como que se podría decir hasta que le impone cierta idea de buenas operaciones, ¿no? Una idea de diseño, ¿no? En el sentido de que define en qué circunstancias el organismo ese va a operar correctamente, al mismo tiempo que le da precisamente una finalidad, ¿no? En el sentido de que hace efectivamente algo que se espera de ese organismo. Pero al mismo tiempo, Varela recupera una idea de función
que no la llama como tal, y es la que termina estando detrás de su idea de cierre operacional, que es la idea de función recursiva, ¿no? Y ahí él no termina hasta, al menos hasta donde yo lo he podido leer, no termina de hacer una distinción entre esta noción de función que se ha utilizado constantemente en la filosofía, ¿no? En la filosofía técnica, pero también en la filosofía de la biología, ¿no? La idea es más, la idea de función como un criterio explicativo para dar cuenta de los organismos, la idea del funcionalismo mismo, Putnam y todos los secuaces, y no hace un trabajo fino de distinguir esa idea de función con la idea de función que parece estar operando y que tiene que ver con esto de las operaciones que puede hacer un sistema y que se le pueden hacer a un sistema, ¿no? Y me parece que es una idea de función muy rica, que de hecho encapsula a la otra y la deja como un caso particular. Y ahí es donde uno podría pensar algo que ellos dicen que no lo quieren hacer, ¿no? Pero Varela en algunas instancias en particular pareciera estar pensando en esta dirección, que tiene que ver con el ver incluso a una misma célula como un sistema cognitivo, ¿no? Y pensar el tipo de conocimiento que la célula puede tener de sí misma, eh, y en base a eso actuar en ese mundo que crea, ¿no? Entonces, me parece que si uno, también pensando un poco con la pregunta que yo le hacía a Carolina la semana pasada, con la idea del libre albedrío, ¿no? Y de pensar eso no, está siendo más profundo de lo que yo pensé que era incluso. Pero me parece que una de los puntos que estaba en esta serie de elementos que aparecían al intentar ver justamente, ¿no? Cómo aparentemente no había a medida que cambiaba el sustrato en principio, ¿no? Pero ahí había algo que se mantenía, ¿no? Varela en unas partes dice: sé que se siente raro decir de una célula que es un sistema cognitivo, ¿no? Pero sin embargo, uno puede hacer todas estas analogías, ¿no? Y me parece que ahí él está un poquito sesgado por una visión muy limitante de las máquinas, ¿no? Y no termina de ver que se puede hacer computación con sistemas más sucios, ¿no? Con sistemas biológicos como esto, como lo que yo planteaba como von Neumann. Y me parece que todos los esfuerzos que se han hecho, ¿no? Por ver a las células como sistemas computacionales muy primitivos, ¿no? En el sentido de que pueden reconocer situaciones y actuar en base a esas situaciones, ¿no? Y como parte de la misma razón para un sistema nervioso, ¿no? Es la de poder reconocer lo más primitivo, de la manera más primitiva que uno pueda, algo del medio y actuar en base a eso, ¿no? Y simplemente saber si me tengo que acercar a algo porque es bueno o me tengo que alejar porque es malo, ¿no? En base al tipo de procesos que se puedan detectar. A mí me parece que ahí hay una idea de conocimiento también muy primigenia, ¿no? Muy casi humilde, para decirlo en un sentido de simplemente decir si algo es o no algo en base al tipo de estímulo que genera. Y a mí me parece que ahí uno lo que puede hacer es explorar esa idea, ¿no? de las cláusulas sí entonces que uno podría pensar operando en una célula, ¿no? En base, por ejemplo, de qué tipo de elementos llega a la membrana, ¿no? Y si va a pasar la membrana o no, o si va a accionar un canal proteico o no, ¿no? Entonces me parece que esa es una de las cosas que uno podría empezar a
a pensar en esa dirección, ¿no? El conocimiento que tenga, y ahí es donde aparece, ¿no?, de nuevo la autorreferencia, ¿no? El conocimiento que el sistema tenga de sí mismo en base a atentos a todas las cosas que no va a poder decir sobre el universo ahí afuera, ¿no? Pero en base a el mismo mundo que genera el sistema, el sistema autopoético. Buenísimo, sí, es como que en Varela hay una idea muy deflacionada, o sea, es como que el requerimiento que él hace para hacer un sistema predictivo es bastante básico. Cuando algo está cerrado ya tiene la posibilidad de autorreferencia y entonces uno puede ver cómo la estructura del sistema que se va dando en torno a las interacciones anteriores sería predictiva, básicamente porque el sistema estuvo moldeado por las interacciones, ¿no? Entonces, como ya está moldeado para lo que ya pasó, la predicción simplemente radica en esa estructura moldeada, digamos. Sí. Bueno, pero ahí justamente donde entra, ¿no?, toda la historia y la necesidad de estudiar la historia de estos sistemas para poder predecir cómo se comportarían en el futuro, bajo, ¿no?, el supuesto de que se encuentren en ambientes similares a los que ya estuvo expuesto, y con la posibilidad de que haya comportamiento emergente por, de pronto, alguna función que estaba latente y que en el tipo de ambientes en el que uno lo estudió nunca se había manifestado, de pronto en otro ambiente puede comportarse de manera absolutamente distinta. Está bueno, de nuevo volvemos al determinismo y el azar, digamos, ¿no? A la estructura y el error que hablaban hace rato. Bueno, con este cierre, ¿sí hay alguna pregunta más para ver si que nadie se quede con las ganas, digamos, y si no, vamos cerrando? En todo caso, puedo dejar mi mail o después lo pueden pasar, lo pongo acá en el chat, por si alguien quiere Bueno, ahí alguna... Jorge dejaba una referencia muy buena de un texto de Agamben. No leí así, pero me parece que está re bueno seguir haciendo cruces interdisciplinarios. Dejo mi mail por si alguien lo quiere. Para cualquier cosa, o después para mandar referencias o lo que sea. Bueno, entonces damos por cerrado hoy la sesión. Estuvo muy, muy rica toda la charla, la discusión, todo. Así que bueno, muchas gracias por estar y quedarse hasta acá, y gracias, Andrés, por No, todo. gracias por la invitación. Espero haber logrado transmitirles al menos alguna inquietud. 11. Y la respuesta no nos dijiste, el 1, 2, 3. No volvimos a eso. Bueno, eran los números más grandes para mí, al menos, ¿no? Pensar la importancia del microbioma y los números grandes era la cantidad de células y la cantidad de bacterias que hay promedio en un ser humano. Bueno, fantástico entonces. Bueno, muchas gracias a todos y todas, y nos vemos en octubre, que vamos a tener una charla de un expositor uruguayo sobre neurociencias y naturales. Así que bueno. Buenísimo. Chao, chao. Chao, gracias.